Listo, niños. Entonces, cuando hablamos sobre los pronombres relativos, digamos que estos hacen referencia a un nombre que ya fue citado en donde dentro de la oración. Entonces, con el fin de no volverlo a repetir, utilizamos estos pronombres relativos. Entonces, podríamos decir qué, quién, cuál, ¿verdad? ¿Cuántos? Mientras que los pronombres posesivos, ¿verdad? Hacen referencia o están indicando a quién pertenece, ¿cierto? Entonces acá podríamos mirar este ejemplo que dice, ¿te gusta mi falda? ¿A quién pertenece? ¿Cuál sería el posesivo? Mi. Cariño es igual que la de nuestra, ¿verdad? Mira. Es verdad, mamá, tu falda es igual a mi falda, ¿verdad? Y sus camisetas son iguales a las mías. Esto es lo que sería un pronombre posesivo. También encontramos los interrogativos que nos enuncian o expresan una pregunta para señalar el nombre. Entonces acá digamos hay un ejemplo, vamos a observarlo. Y acá podemos decir quién, quién es verdad, cuántos, cuál, dónde y cómo. ¿Cierto, niños? Muy sencillita esta parte. Ahora sí vamos a pasar a los adjetivos, ¿cierto? ¿Y qué es un adjetivo? Un adjetivo es lo que indica características, propiedades o clase del qué? Del sustantivo. Entonces, o del nombre, ¿verdad? Entonces acá encontramos o vamos a realizar un ejemplo. Entonces el ejemplo sería el auto azul. Auto sería ¿qué? El nombre. ¿De qué color es ese auto? Azul, ¿cierto? Me está indicando una característica de ese nombre. Completamente sencillo, ¿cierto, niños? Listo, vamos a proseguir. Bueno, entonces acá también debemos enunciar que los adjetivos presentan grados y clases. ¿Cuáles son esos grados? Positivos, comparativos y superlativos. ¿Cómo así cada uno de ellos? Cuando decimos, digamos, un ejemplo, pues les voy a colocar ejemplos. Positivo. Esta pizza, ¿verdad? Es sabrosa. Sabrosa sería aquí el positivo. El comparativo. Esta pizza es más rica que esta pizza. Entonces, ahí está haciendo una comparación. Y el superlativo, esta pizza es muy rica. Miramos acá, el señor está comiendo, disfrutando de su pizza. O podríamos decir, riquísima, ¿cierto? Entonces vemos sus tres ¿qué? Diferencias. Listo, niños. Ahora también existen unas clases que son las clases de adjetivos son especificativos y explicativos. Entonces digamos que los especificativos son aquellos que indican una cualidad propia del sustantivo. Entonces acá digamos estoy especificando de qué color, digamos acá otra vez el ejemplo, de qué color es el auto, azul, ¿cierto? O de qué color es el libro, azul, ¿verdad? Y también hay los explicativos que son aquellos que, digamos que hacen más énfasis, ¿verdad? En la cualidad del nombre. Entonces, yo no digo, hay una nube, sino yo digo la nube negra, ¿cierto? Ya va más como a la raíz, ¿verdad? Se enfoca más y le da un poquito más de vueltas. Listo, niños. Entonces, posteriormente a eso, vamos a observar nuestro primer diagrama de las categorías gramaticales. Entonces, vamos a decir lo que es un verbo, pero esto lo vamos a tratar a mayor profundidad la siguiente clase. Entonces, ¿qué es lo que es un verbo? Recordemos que los verbos son acciones que se encuentran dentro de las oraciones, es decir, un ejemplo de esos podría ser estudiar, caminar, correr, saltar. ¿Son qué? Acciones que puede estar realizando el sujeto dentro de esta oración. Entonces podríamos también decir que hay unos tiempos verbales, ¿verdad? Nosotros conocemos los tiempos verbales, que son el presente, el pasado y el futuro, pero también debemos enunciar una clasificación de estos tiempos, ¿verdad? Que está en el modo indicativo, ¿cierto? En el indicativo, ¿verdad? Que también me está mencionando el presente,
¿cierto? Entonces, niños, ¿cuál es la idea para esta clase? Para esta clase es de que nos quede muy bien claro esta primer parte de las categorías gramaticales y la siguiente clase vamos a especificar sobre los verbos, ¿cierto? Sobre los adverbios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros como estudiantes, ¿cierto? De primaria. También vamos a hablar sobre el artículo y sobre los que nos quedan faltando. ¿Listo, niños? Entonces, en esta clase, esta va a ser nuestra actividad, ¿cierto? Entonces, hicimos como un paréntesis para explicar las acciones, lo que era un verbo, ¿verdad? Las acciones, pero entonces ya en la siguiente clase seguiríamos con nuestras categorías que nos hacen falta. Listo. ¿Cuál va a ser la actividad de esta clase? Lo primero, niños, es que van a escribir estos conceptos en sus cuadernitos. Posteriormente a eso vamos a desarrollar una actividad online, que es donde ustedes van a ubicar lo que es un sustantivo, lo que es un pronombre, las clasificaciones de los pronombres. Entonces, por eso es tan importante prestar mucha atención a la clase. Posteriormente a eso, niños, vamos a dejar de tareita las páginas 147, 148, ¿verdad? Y 151, 152 y 153. Ustedes miran, profe, eso es mucho, pero pues son actividades cortitas que nos ayudan a afianzar nuestros conocimientos, además de que no va a haber otra tareita anexa, no solamente vamos a trabajar con el libro. Entonces, estas páginas de las 143 a las 149 hace énfasis en los pronombres personales y de las 151 a las 153 nos van a hablar, ¿verdad? Sobre los demostrativos, los posesivos y los determinantes, ¿verdad? Todo es sobre los pronombres. ¿Listo, niños? Entonces, esta sería la actividad del día de hoy. Espero que estén muy bien. Dios les bendiga, les guarde. Muchas bendiciones, los quiero mucho y un abrazo. Cualquier inquietud, me pueden escribir a mi WhatsApp, yo estaré muy pendiente.